Durante la Cuaresma escuchamos con frecuencia una palabra que es conversión. Conversión. Por eso es bueno preguntarnos qué significa esta palabra. Porque seguramente todas las Cuaresmas, esta invitación que nos hacen los apóstoles, que nos hacen los evangelistas, que cada vez que vamos y escuchamos los evangelios nos llama a la conversión y empezamos esta jornada cuaresmal con las cenizas, convertíos y creed en el evangelio. Pero ¿qué es la conversión? Porque uno puede decir, yo ya soy católico, he sido bautizado. ¿Por qué la Iglesia constantemente me está pidiendo? ¿Por qué Dios me pide esa conversión si yo ya estoy convertido? Pero la conversión es un camino de toda la vida. Todos nosotros estamos llamados a ese crecimiento en la vivencia del Evangelio, esa conversión. Es decir, asegurarnos de que estamos dando al blanco, que nuestra mirada está fija en el Señor. Hay una definición que quisiera usar para esta meditación del Papa Benedicto XVI, que nos dice que 4 puntos para la definición de la conversión. Primero, la conversión es seguir a Jesús de manera que su evangelio sea guía concreta de la vida. Seguir a Jesucristo. Cristo nos invita a tomar nuestra cruz y a seguirlo todos los días. ¿Y qué significa tomar la cruz? Eso está de esas expresiones que las leemos con mucha frecuencia y uno dice, ¿qué es lo que Cristo quiere cuando me dice, toma tu cruz? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Cristo que me pide que vaya convirtiendo, que vaya conquistando cada vez más terreno. Él, que conquiste más terreno dentro de mi corazón, de mis deseos, mis pensamientos, mis palabras, mis juicios, mis anhelos. Seguir a Jesucristo significa dejar que Él vaya conquistando cada aspecto de mi vida. Por eso, ¿se acuerdan lo que decía San Pablo? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Tomar la cruz de Cristo es dejar que Cristo vaya poco a poco, podemos usar la palabra conquistar, sí, pero que vaya Él formando parte cada vez más y más de mi existencia. Seguir a Cristo, pero dice el Papa, que su evangelio sea guía concreta en mi vida. Por eso esto exige tomar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Papa? Dice, actualmente ya no se puede ser cristiano como simple consecuencia de hecho de vivir en una sociedad que tiene raíces cristianas. También quien nace en una familia cristiana y es formado religiosamente debe cada día renovar la opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar. Porque todos nosotros vivimos en una sociedad que cada vez se está haciendo más secularizante. Cada vez más y más. Por eso ya no es simplemente el hecho de que, he nacido aquí, mis padres fueron católicos, mis abuelos, es parte de la tradición. No. Ya no podemos casi decir eso. Lo pueden ver ya
en las futuras generaciones. ¿Cuántos de sus hijos o nietos ya no van a misa? ¿O no creen? ¿O se han apartado de la fe? O sea, poco a poco vemos que ya no es suficiente decir que es la consecuencia del hecho de que ya nací en una familia católica, entonces es la consecuencia. No, es un optar, es dar a Dios el primer lugar de mi vida. Por eso exige hacer el Evangelio algo concreto en mi existencia. Recuerden ese dicho de San Francisco de Asís, que se lo he recordado ya varias veces. Ten cuidado con tu vida. Tal vez sea el único evangelio que mucha gente lea. Si ustedes se preguntan, ¿mis hijos o mis nietos leen el evangelio? ¿Físicamente lo leen? Lo más seguro que no. Entonces San Francisco dice, entonces cuando tus hijos o tus nietos te vean a ti, tienen que ver a un evangelio andante. Es decir, que vean reflejado el evangelio en la forma en que vivimos, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos entregamos a los demás. Y esto es la gracia que estamos pidiendo al Señor hoy en este retiro. Porque esto es lo que significa seguir a Cristo. Esto es lo que significa la conversión. Y por eso, cuando leemos el Evangelio o lo meditamos, nos damos cuenta que algunas de sus enseñanzas son bastante radicales. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Marcos? El Evangelio de San Marcos empieza así. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Ahora, solamente con esa frase del Evangelio de San Marcos, y si verdaderamente creemos solamente esa frase, sería suficiente. ¿Qué nos está diciendo? Comienzo del Evangelio de Jesús. Jesús, la palabra Jesús es el que salva. ¿Me siento yo salvado? ¿Reconozco que Cristo me ha salvado? ¿Que he sido salvado por el amor de Dios? Es decir, que toda mi vida no tendría ningún sentido sin el amor de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, es decir, el ungido. Creo que yo también he sido ungido por el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios, es decir, que hemos sido redimidos por el amor de Dios. O sea, el dejar que el Evangelio sea mi guía es dejarme guiar por esta realidad, que soy amado, he sido salvado, redimido, amado infinitamente por un Dios que se entrega totalmente por mí. Solamente con esta realidad, esta certeza, si verdaderamente lo creo, es transformante, me convierte, me transforma. Como dice el Evangelio que vamos a escuchar mañana, ¿no? En ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida. Tenga vida. Cristo, que ha decidido también quedarse por nosotros, con nosotros en la Eucaristía. Todas estas cosas las encontramos en el Evangelio.
Es la palabra de Dios que nos habla a cada uno de nosotros, que se encarna en nuestras vidas. Por eso, solamente con estas 4 ideas, ¿no? Cristo, Jesús que me salva, el ungido que me unge también a mí, que me redime, que es el Hijo de Dios que me hace también hijo suyo, un Dios que me ama tanto, que se queda en la Eucaristía para alimentar mi alma. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. Hacer eso concreto en mi vida. Imagínense levantarse todos los días y reconocer que soy amado infinitamente por Dios. Levantarse todos los días y saber que yo puedo recibir el cuerpo de Cristo para alimentar mi alma. El levantarse todos los días sabiendo que yo tengo a un Dios que me ama infinitamente y que lo ha dado todo por amor a mí. Transformante. Esto es hacer el Evangelio concreto en nuestras vidas. Y es un Dios, tenemos a un Dios que lo ha dado todo, absolutamente todo. Y es un Dios que verdaderamente quiere formar parte de nuestra existencia. Por eso se encarna. Y cuando leemos el Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que escuchamos? A Cristo que dice, yo soy, y nos dice 7 cosas. El camino, la verdad y la vida. El buen pastor. La vid. La puerta, la luz verdadera, la resurrección y el pan vivo. Todo esto es Dios para mí y todo esto Dios se hace pan, Dios se hace luz, Dios se hace resurrección, pastor, camino, verdad, vida, puerta. ¿Saben por qué hace Dios todo esto? Porque nos ama. ¿Lo creo? Esta es la conversión. Esto significa seguir a Cristo de una forma concreta. Hacer que el Evangelio sea algo concreto en mi vida es dejar que Cristo entre en mi vida ordinaria y sea mi camino, mi luz, mi vida, mi puerta. ¿Cuántas veces tratamos de hacerlo todo con nuestras propias fuerzas? Conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, dejar que Cristo entre, penetre en nuestro corazón y nos transforme. Y ese es el segundo punto. Dejar que Dios nos transforme. En nuestro manual del Regnum Christi, en el reglamento de miembro del Regnum Christi, hay una definición de la vida espiritual que es espectacular. Dice, la vida espiritual es el desarrollo progresivo de la vida trinitaria en mí hasta configurarme en Cristo. Esa es la finalidad de la vida espiritual. Es un desarrollo, ¿no? Progresivo, es decir, que va poco a poco, ¿no? Pero no es de mi vida, de la vida trinitaria en mí. Es decir, cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. En nuestra alma habita la Trinidad. Entonces, la vida espiritual es dejar que la vida trinitaria, la Trinidad que habita en mí, me vaya conquistando, vaya transformándome interiormente.
hasta configurarme en Cristo. Si pudiéramos entender esto. O sea, lo que Dios quiere es transformarme en Cristo. Así es. Pero si esto es clave, esta es la finalidad de nuestro bautismo. Hemos sido revestidos de Cristo. Hemos quitado el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, de Cristo. Por eso tenemos que dejar la conversión, es dejar que Cristo, que Dios nos transforme, es decir, es dejar que la paternidad de Dios vaya transformando mi interior. Y una de las cosas claves de la vida espiritual es reconocer que soy amado. Y uno puede decir, es obvio. Pero les puedo decir que en mis años de director espiritual, en mis años de dar retiros y ejercicios espirituales, esta es la clave, pero muy pocos la viven. ¿Cuáles son las consecuencias de reconocerse hijo o hija amada? Piénsenlo hoy en este retiro. Si yo me reconozco totalmente amada por Dios, ¿por qué todavía dudo? ¿Por qué a veces desconfío? ¿Por qué a veces no creo en el plan de Dios para mí? Si es un Dios que me ama. Todos ustedes han tenido, ¿no?, un bebé en sus brazos, su propio hijo, su nieto. Ahora, no me digan que ustedes no aman a ese bebé y lo protegen y hacen todo lo posible para ayudar, para darle lo que necesite. Ser hijos de Dios, sentirse amados por Dios, es eso. Ser como bebés en los brazos de Dios. Y esa es una realidad espiritual que la sabemos, pero nos cuesta mucho soltar. Nos cuesta mucho dejarnos amar. Muchas veces en nuestra relación con Dios, ¿cómo es? Señor, yo te amo, cumplo los mandamientos, voy a misa los domingos, trato de vivir los mandamientos fielmente, o sea, soy una persona buena, te demuestro mi amor cumpliendo los mandamientos. Todo de una dirección. Y Dios me ve y dice, no, déjame amarte. No, Señor, pero si yo te amo. Y Dios dice, no, déjame a mí amarte. Uy, qué difícil es eso. Qué difícil es dejarse amar. Porque dejarse amar es, si tenemos a una guaguita o un bebé en los brazos, el bebé se deja amar totalmente porque no puede hacer nada por sus propias fuerzas. Hay que alimentarlo, hay que cambiarle la ropa, hay que limpiarle cuando, ¿no? Hay que cambiarle los pañales. Hay que cuidarle constantemente, cuando llora hay que tomarle los brazos. Es una dedicación total. Bueno, pues exactamente Dios quiere hacer eso con nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos porque sentimos que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios? Por eso, qué importante para dejar que la paternidad de Dios nos purifique, qué importante es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es este encuentro sanador y personal con el amor de Dios Padre.
O como decía Santa Teresita del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como en la alegría. Pero no solamente es un grito de reconocimiento y de amor de nuestra parte. La oración es un encuentro con el Padre. Entonces, cada vez que yo me encuentro con Dios también, es Dios que da un grito de reconocimiento y de amor. Y dice, aquí está mi hijo, aquí está mi hija que viene a verme. O no me digan que ustedes a veces no se sienten tristes porque su hijo que está en la universidad hace una semana que no les llama. ¿Y qué siente una madre cuando su hijo no llama por una semana? ¿Cómo es mi relación con Dios? Es un grito de reconocimiento, dejarme amar por Dios. ¿Qué sienten ustedes como madres o padres de familia cuando quieren acariciar a su hijo adolescente y no se deja? ¿Qué sienten? ¿Qué sentirá Dios cuando no nos dejamos acariciar por Él? Cuando no nos dejamos amar por Él. Esta es la conversión. Dejarnos transformar por su amor. Dejar que la redención de Cristo vaya transformando mis debilidades. El precio que Cristo ha pagado para redimirnos. ¿Y saben cómo consideramos el precio que ha pagado Dios? Que ha pagado Cristo. Lo vemos en los sacramentos. Porque los sacramentos son la manifestación del amor incondicional de Dios. Y los sacramentos tienen un poder sanador increíble. Increíble. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a veces a lo mejor de uno de sus hijos o de un familiar, una expresión que dice, no soy amado, nadie me quiere? Es una gran tentación y lo escuchamos mucho. ¿Por qué creen que Jesucristo instituyó el bautismo? Justamente para ir contra esta tentación, porque en el bautismo recibimos la dignidad de ser hijos de Dios. Por eso en el bautismo recibimos la bendición del Padre por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu. Y esta gracia sana esas heridas del rechazo que podemos encontrar en nuestro corazón, porque muchas personas hoy en día se sienten rechazadas. Y Dios nos da el bautismo para decir, te pueden rechazar aquí en esta tierra, pero tú eres mi hijo o mi hija amada. Y nadie te puede quitar esa dignidad. Nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado, especialmente, no solamente de las personas ya mayores? Mi madre es voluntaria en un asilo de ancianos. Y ella ya tiene 75 años, pero lleva 30 años yendo a ayudar en este asilo de ancianos. Y una de las cosas que siempre dice es, muchos
familiares no van a visitar a sus seres queridos. Y siempre la queja o lo que dicen es que la soledad. Estoy solo, a nadie le intereso. Bueno, pero ahora, hoy en día, uno puede estar viviendo en una casa con otros alrededor y sentirse solo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Se queda en un pedazo de pan. Y nos dice, nos promete, aquí estoy hasta el final de los tiempos. Aquí estoy. Es esa presencia perdurable. Por eso cuando recibo la Eucaristía, estoy recibiendo la presencia del amor de Dios que me dice, tú eres digno de amor, tú nunca estás solo porque yo te amo. Y así podemos decir con los otros sacramentos constantemente. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos sentimos sucios? ¿No? Ese sentido de culpa, ese sentido de que no soy digno de amor. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Nos acompaña en la reconciliación, en el sacramento de la confesión, para darnos su misericordia, para abrazarnos con su amor. Este es el Dios a quien nosotros seguimos. Este es el Dios del amor. Por eso también dejar que el Espíritu Santo poco a poco nos vaya santificando con sus dones. ¿Se acuerdan de los 7 dones? El don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor de Dios. Y uno dice, ¿y para qué sirven estos dones? Primero son regalos, ya los tengo. Ahí los tengo, son dones que yo tengo. Pero me acuerdo una vez que leí esto sobre el perfume más caro del mundo. Está en una botellita que tiene diamantes y está hecha de oro y cuesta $1.000.000 este perfume. Imagínense que yo a cada uno de ustedes les regalo una botella de este perfume. Y ustedes llegan a casa y lo ponen ahí en su velador y nunca lo abren. Nunca lo abren. Ni siquiera por curiosidad de cuál es el aroma del perfume. Pues es lo que pasa muchas veces. Tenemos 7 dones maravillosos, increíbles que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Los uso? ¿Uso esos dones? Porque cada don me los ha dado el Espíritu Santo para poder crecer en el amor, para poder crecer en la santidad, para poder entender el mundo que nos rodea de otra forma, para poder asistir a las virtudes, ¿no? Para crecer. Es como el abono que se pone para que ayuda a que mi vida florezca. Pero si no dejo que el Espíritu Santo actúe, ¿de qué sirven esos dones? Es como tenerlos y nunca usarlos. Es ilógico. Entonces tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo que viven en mí, que habitan en mí, que quieren transformarme, pero lo único que necesitan es mi colaboración. Es como si a cada uno de ustedes, ¿no?, les damos una cuenta bancaria con $10 millones. Imagínense,
Y lo único que tienen que hacer para acceder a la cuenta es poner 4 números, su PIN. 4 números. Lo único que tienen que hacer. Pero nunca lo hacen. Ilógico. Ilógico. Pero a veces vivimos nuestra vida de esa forma. Nos da miedo poner esos 4 números porque tenemos miedo de lo que Dios nos va a pedir. Tenemos miedo de que si dejamos que Dios entre, nos va a pedir demasiado. Y es al revés. Es una gran tentación. Y en vez de tener esos beneficios tan grandes, estamos viviendo nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Entonces, como dijimos, el primer punto es seguir a Jesús de manera que su evangelio sea guía concreta de mi vida, dejar que Dios me transforme, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dejar de pensar, dice el Papa Benedicto, que somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia. Vivimos en una sociedad que es sumamente individualista. En una sociedad donde creemos que podemos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero recuerden ese salmo: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Qué hermoso es vivir nuestra vida sabiendo que hemos sido creados por el amor de Dios. Y que Él tiene un proyecto de amor para mí. Porque si no, ¿para qué me ha creado? Tiene un proyecto de amor. Pero también me ha dado una libertad. Pero me ha dado esa libertad para que yo colabore con este proyecto de Dios y pueda configurarme, convertirme en otro Cristo. Así es. Y finalmente, reconocer que somos criaturas, que dependemos de Dios, de su amor, y solo perdiendo nuestra vida en Cristo podemos ganarla. Esta es una de las cosas del Evangelio que son tan difíciles a veces de comprender humanamente. Para ganar la vida tenemos que perderla. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es posible que para ganar tenemos que perder? ¿Cómo es posible cuando leemos las bienaventuranzas que son bienaventurados los pobres, los que son perseguidos, los puros de corazón? Pero si eso es contradictorio a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué significa entonces perder la vida para ganarla? Es que el camino hacia el cielo no es hacia arriba, sino hacia abajo. Es descenso. ¿Queremos ir al cielo? Tenemos que descender. Porque es el camino que constantemente Dios nos está manifestando. Dios tanto amó al mundo, ¿qué hizo? Desciende, se hace hombre. Cristo nos ama tanto que ¿qué hace? Muere en una cruz, desciende. Pero no solamente eso, tanto nos ama Jesucristo que ¿qué hace? Aún más, se desciende aún más. Y mire lo que hace,
se quedan un pedazo de pan. ¿Y todo para qué? Para que yo tenga vida. Porque Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces, ¿queremos tener verdadera vida? Tenemos que perderla, es decir, descender. Descender. Esta es la conversión. Por eso, en estos minutos ahora, ante el Santísimo, vamos a pedirle la gracia, la fortaleza, que Él nos para poder descender, pero especialmente para dejarnos amar por Él. Vamos a estar unos momentos de adoración y pidamos esta gracia a Jesucristo.